Bien, el gusto de todos los martes, ¿no? Una vueltita por el mundo con el maestro, con el que más sabe, bueno, hacer un panorama con el querido Pablo Hueve de todo lo que está pasando. Así es, bueno, le damos la bienvenida ya mismo al doctor Pablo Hueve, nuestro amigo aquí, analista en Telediario Federal. Un gusto como cada semana recibirlo. Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marina, Javier, compañeras, compañeros de Canal 13, Teleaudiencia Federal. Es un privilegio estar en comunicación con ustedes y por intermedio de ustedes con gran parte del pueblo argentino. Bueno, un gusto para nosotros tenerlo como cada semana y por supuesto, Pablo, el objetivo es reconocer o recorrer en realidad algunos títulos internacionales que son noticia a esta hora y por supuesto, bueno, nos convoca lo que tiene que ver con Israel y esta posibilidad, ¿no? Esta preparación de una invasión al sur del Líbano. ¿Qué significa esto? ¿Es una cuestión que está confirmada? Cuéntenos, Pablo. Bueno, parece que el ser humano, bien dicen que es el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra. Recordemos que gran parte de los problemas en esa región empezaron con el primer gobierno de derecha de la historia de Israel, Menachem Begin, triunfador en 1977 por primera vez en la historia con el partido Likud, que en 1981 decide invadir el Líbano para eliminar a la Organización para la Liberación de Palestina que estaba en Líbano luego del Septiembre Negro, la masacre en Jordania, que hizo que en 1970 la OLP se fuera de Jordania a el Líbano. Bueno, esto terminó mal, además de que en 1982, gracias a esa invasión, se creó el movimiento Hezbollah, Partido de Dios, Hezbollah, Partido de Dios. Ese movimiento está acompañando los ataques de Hamas en contra del territorio israelí con bombardeos sistemáticos y lanzamiento de misiles desde el sur del Líbano. Quiero contarles, Marina y Javier, que el límite entre Líbano e Israel nunca se fijó. Es decir, Líbano no tiene límites definitivos fijados con Israel. Tal vez sí en el mar, pero no en el suelo firme. Esto ha llevado a que el gobierno de extrema derecha de Israel dijera que debido a la actividad de lanzamiento periódico de misiles por parte de Hezbollah desde el sur del Líbano y que ha hecho que más de 8.000 personas fueran, movidas de sus domicilios por parte del gobierno de ese señor que está moviendo, de Bibi Netanyahu, en las localidades del norte de Israel, producto precisamente de los ataques a Hezbollah. Ahora, ese hombre que estamos viendo y que está muy mal en las encuestas israelíes, ahora, no quiero ser mal pensado, pero gran parte de la prensa israelí dice que si hubiera un cese de fuego con Hamas, este gobierno caería. Por lo tanto, parece que necesita seguir buscando frentes de conflicto para mantener a la población israelí detrás de sí. No quiero decir de esta columna que para evitar caer el gobierno de Bibi Netanyahu y sus aliados de los partidos religiosos esté buscando una invasión al sur del Líbano. Quiero decir simplemente que una cosa es Hamas y otra cosa el Hezbollah. El Hezbollah está muy bien armado, son combatientes muy profesionales, lamentablemente lo quiero decir, armados y preparados por el ejército de Irán, pero no por el ejército regular, sino por la fuerza Quds, que es una fuerza que no depende del presidente de Irán, sino del líder supremo. Por eso tiene mejores armas, por eso está mejor preparada. Si ustedes me preguntan a mí, yo le digo que así como fracasaron Ariel Sharon y fracasó Ehud Olmert, si Netanyahu se mete de nuevo en el Líbano, nada indica, para parafrasear a un presidente cercano a estas pampas, que con las mismas herramientas vaya a haber resultados diferentes. Lamentablemente debo decirles que el gobierno de Netanyahu, luego del horror de las fuerzas de defensa israelíes que tuvieron que reconocer que mataron a 3 rehenes que estaban con bandera blanca avanzando hacia los militares israelíes y los militares israelíes los confundieron aparentemente y los mataron, esto ha hecho que ese gobierno de Netanyahu
esté más que en la cuerda floja, ya no haya cuerda. ¿Cómo influye, Pablo, la geografía en esto? Porque ahí, si no me equivoco, los altos del Golán y un poco más atrás lo que es el mar de Galilea, ¿esto le permite a Israel tener como una defensa natural de eso o no? Sí. Excelente pregunta. Ahí hay un río que es normal, lo que se suele decir que debería ser la frontera natural, que es el río Litani. El río Litani, que ya fue motivo de algún conflicto cuando el Líbano quiso construir azudes, no diques, azudes. Ustedes saben que en esa zona no es el petróleo lo más rico, sino el agua dulce. Claro, exactamente. Y por eso lo que bien hablas, Javier, del mar de Galilea, toda esta zona es motivo de conflicto. Es cierto que estamos hablando de distancias muy cortas. La frontera actual, de facto, entre el Líbano e Israel está a algunos kilómetros al sur del río Litani, pero Israel siempre quiere aprovechar la posibilidad de estirar el límite fronterizo hacia el norte para que el río Litani sea internacional. El Monte Golán tiene, en este momento Israel reconoce formalmente que es un territorio ocupado, pero el nacimiento del río Jordán, que está por esa zona, ya Israel ha dicho que no está en discusión y de hecho que gran parte de las colonias israelíes en Cisjordania han sido puestas al lado del río Jordán y por lo tanto, de existir, yo ya no lo creo, un Estado palestino en Cisjordania no sería ribereño del río Jordán. El río Jordán estaría solamente dividido por Jordania por un lado y por el Estado de Israel por el otro. Hay una cuestión muy breve que debo comentarles. En el monte Jordán, en el monte Golán. Ocupado por Israel, exacto, el Golán, hay una parte que es más o menos 1 kilómetro cuadrado, que son las granjas de Shebaa. Esas granjas de Shebaa, que según Hezbollah le pertenecen al Líbano, al estar ocupadas por Israel, son lo que justificarían que Hezbollah siga atacando a Israel. ¿Por qué? Israel siempre dice, nosotros ya nos retiramos del Líbano, ¿por qué nos siguen atacando? Hezbollah nació supuestamente para echar a Israel del Líbano. Y Hezbollah que dicen, no señores, ustedes no se fueron, porque siguen ocupando en el monte Golán las granjas de Shebaa. ¿Qué contesta Israel? Señor, quéjense con Siria, porque Siria dice que el monte Golán es de Siria. Entonces nosotros le estaríamos ocupando el monte Golán a Siria. Entonces, si ustedes dicen que parte del monte Golán es de ustedes, quéjense con Siria. Como ustedes pueden ver, el ajedrez es tal vez un juego de niños al lado de los problemas geopolíticos en esta región. Sí, qué complejo realmente, qué complejo. Pero muchísimas gracias, Pablo. Siempre es un gusto escucharlo con esa claridad. Recién hablaba de las encuestas en Israel. Nos vamos a las encuestas en Francia. Ahora un escenario de avance de las ultraderechas en Europa. Parece que Marine Le Pen deja de ser un peligro para la democracia y se convierte en una alternativa, una opción real para los franceses. ¿Qué está pasando por ahí? Le cuento brevemente, Marina, que esta señora, que le recuerdo que dejó la presidencia del ex Frente Nacional y actualmente Reagrupación Nacional, tiene al novio de su sobrina, Jordan Bayard, como líder del partido. Y a través de algo, me da cosa de contarlo, porque parece que lo que se llama la estrategia de las corbatas, el partido ex Frente Nacional, actual Reagrupación Nacional, ha optado por la seriedad política, es decir, ir a la Asamblea Nacional, a donde tienen 88 diputados, una mayoría increíble, decir, no gritan, van de traje, usan corbata, y ahora parece, Marina, que en las elecciones europeas que se vienen, la población francesa utilizaría este partido para darle una cachetada al presidente Macron. ¿Qué dicen las encuestas hoy? 28-20, pero las diferencias son crecientes. Como comparación, le cuento que este partido, que tiene aproximadamente 50 años, me refiero al partido de la señora Le Pen, está gobernando en alcaldías, tiene concejales en casi todas las localidades francesas y tiene 88 diputados. Mientras que el partido de Macron, Renacimiento, sin Macron no existiría. Y hoy por hoy, si Macron, que casi no puede legislar, Marina y Javier, casi no puede legislar, si Macron, utilizando esa facultad que tiene la Constitución de Francia de disolver
el Parlamento y llamar a nuevas elecciones, le cuento que hoy el triunfador sería el ex Frente Nacional con este señor Jordan Ballard, que ha dicho que está preparado para la cohabitación que se dio solamente 2 veces en la historia de Francia. Un presidente socialista, Mitterrand, con Jacques Chirac de primer ministro, y luego un presidente de derecha, Chirac, con Lionel Jospin, un primer ministro de izquierda. Esta sería supuestamente la tercera vez. Jordan Ballard ha dicho, estoy preparado para ir al Palacio del Elíseo. ¿Cuál sería la prueba de fuego para estos días? La votación de la nueva ley de inmigración. Usted sabe que ese es un tema fundamental para la extrema derecha. Sin embargo, estaría dispuesta la extrema derecha a reconocer su seriedad, progobernabilidad de Francia y ayudar al presidente Macron, a pesar de que es un tema que no lo favorecería en las encuestas. A pesar, Pablo, de que a Le Pen y compañía el mundo árabe no le debe seducir ni mucho menos, ¿qué analogía se puede hacer con el conflicto que está pasando en Israel? ¿Y tiene en Francia alguna repercusión así actual, digamos, de lo que hablamos anteriormente y esto de ahora? Yo le pido a la teleaudiencia que felicite a mis 2 compañeros de conducción porque indudablemente saben y saben mucho del tema. Omití contar recién que la sospecha de que Israel va a ocupar el Líbano hizo que el canciller de Francia viajara a Israel para advertirle al gobierno de Israel que si toca Líbano está tocando a una ex colonia francesa. Así que Francia sí tiene intereses políticos en la región y está muy preocupada. Por un lado, tiene que decir, condeno al terrorismo, porque para Francia lo musulmán, lo árabe, lo africano islámico es un casus belli, es un conflicto latente. Pero por otro lado, no puede olvidarse de que luego de la división del ex imperio otomano, Francia inventó 2 países, Siria y Líbano. Muy bien, Pablo. Bueno, ha sido un gusto tenerlo como cada semana por aquí. Le renovamos la invitación para reencontrarnos el próximo martes, post-feriado. Así será. Así será y es un placer saludarlos a través de ustedes, a toda nuestra teleaudiencia. Que la Navidad ponga paz en nuestros corazones y nos llena de esperanza. Palabra que hoy habría que darle un poco más de contenido en momentos tan difíciles. Pero si somos seres humanos, la esperanza debe ser consustancial, no como un animalito que no tiene ni ayer ni mañana. Aunque suene hueco, a cruzar los dedos y a soñar con que una realidad distinta sí es posible. Que así sea. Felicidades, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Felicidades.